Comunidad, mi comunidad, un gran amor que el Señor nos regala. En primer lugar, pues nos vamos a presentar. Nosotros somos el matrimonio Quintero Bocanegra, mi esposo Francisco Quintero. Hola a todos. Mi nombre es María Andrea Bocanegra. Nosotros somos miembros de la comunidad Formando el Cuerpo de Cristo, a la cual pertenecemos hace muchos años. Entramos a nuestra comunidad cuando estábamos en el estado de jóvenes. En el estado de jóvenes justamente nos conocimos. Ahí iniciamos nuestra relación de noviazgo y pues también dentro de la comunidad nos casamos hace 13 años. Desde muy jóvenes pertenecemos, como ya les mencioné, a nuestra comunidad Formando el Cuerpo de Cristo, y hoy, a través de esta transmisión, queremos compartir con ustedes la primera enseñanza del Seminario de Vida en el Espíritu. Hace 8 días tuvieron la introducción con nuestra hermana Teresa Porras, y hoy ya entramos de lleno a la experiencia del Seminario de Vida, que por primera vez lo hacemos de esta manera, por la contingencia que tenemos de la emergencia sanitaria, pero que esperamos que el Señor tome control y dominio de esta situación, que nos dé fuerza, porque yo sé que para ninguno de nosotros es fácil enfrentar lo que estamos viviendo, de permanecer encerrados en nuestras casas, de no poder tener el contacto social que acostumbramos. Para los que somos miembros de la comunidad Formando el Cuerpo de Cristo, ha sido difícil estar sin nuestros hermanos que hacen parte también de nuestra propia familia, pero que a través de esta experiencia del Seminario de Vida virtual queremos seguir llevando la buena nueva de Jesucristo. Jesucristo que hoy nos invita a sentirnos amados por Él. Jesucristo que hoy nos quiere dar una buena noticia, que en medio del encierro, que en medio de la enfermedad, que en medio de la desesperación y de la tristeza, Él actúa y nos quiere decir que está vivo y que su buena noticia es que su Padre nos ama. Y esa es justamente la enseñanza del día de hoy. Dios Padre te ama y tiene un plan de vida para ti. Y para esta enseñanza que vamos a estar, mi esposo Francisco y yo, vamos a estar trabajando con la palabra. Entonces, todos los hermanos los invitamos, a los que se encuentran conectados, a que busquemos nuestras Biblias. Y nos vamos a ubicar. Vamos a tener 3 palabras el día de hoy. Una palabra base, una palabra guía, que es la que va a llevar este compartir, y 2 palabras adicionales que nos van a ayudar a entender la palabra guía. ¿Cuál es la palabra guía de la experiencia de hoy? La vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16. A todos los que ya tienen sus libretas, a todos nuestros hermanos del Seminario de Vida, vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Nuestra hermana Lucy Mendoza, que está en el celular de su hija, también le mandamos saludos, ya que nos está reportándose a través del chat. Repetimos. Le pedimos a los hermanos que se vayan reportando en la medida de sus posibilidades, que lo hagan para nosotros saber quiénes se van conectando también. Y vamos a ir orando por las intenciones. Al final de la charla vamos orando por las intenciones. Bueno, entonces ya saben, en el chat pueden ir poniendo las intenciones por las cuales desean que de manera particular oremos. Entonces retomamos nuestra palabra guía, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera,
sino tenga vida eterna. Miremos, hermanos, esta palabra, este solo versículo tiene tanta riqueza y lo vamos a meditar en dos partes. La primera parte es la declaración que le hace Jesús a Nicodemo, que lo busca de noche. Ese es el contexto. Va a Nicodemo, que es fariseo, maestro de la ley, busca de noche a Jesús y buscándolo empiezan esa conversación en la que Nicodemo no entiende a Jesús y Jesús le hace esa declaración: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Vamos a mirar esta primera parte. Aquí están nuestros hermanos, nuestro hermano Duque, nuestro hermano Julio y su esposa, nuestra hermana Patricia, Nailuz, Santiago, y vamos a tener en cuenta sus intenciones, ya saben, al final de esta transmisión. Maribel también y familia están unidas a esta transmisión, que el Señor los bendiga. Entonces, para esta primera etapa de esta primera declaración de que Jesús nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. La primera declaración: Dios Padre te ama. Pero para poder entender cómo es el amor del Padre, cómo es el amor que nos ha manifestado, vamos a extender la explicación de este versículo a partir del Evangelio de San Lucas. Ahora van a copiar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículos 11 al 31. Es la parábola que nosotros conocemos como la parábola del Hijo Pródigo o la del Padre Misericordioso. Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 31. A partir de esta palabra del Padre Misericordioso vamos a entender la declaración de Juan 3:16. En Lucas, Jesús nos va a mostrar cuáles son los rasgos de nuestro Padre Dios y por qué Él lanza esa expresión: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y nos dice el Evangelio de San Lucas. Lo voy a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 24, y ustedes en sus hogares pueden seguir la lectura hasta el versículo 31. Añadió: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan, mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos,
qué maravillosa palabra nos regala hoy el Señor. La palabra del Padre, la parábola del Padre misericordioso. Y en esta palabra vamos a mirar dos rasgos esenciales. Uno, la actitud del Hijo, que es todo un proceso y un camino de conversión, y la actitud del Padre, que es la actitud de Dios, nuestro Padre. En la actitud del Hijo vamos a ver un hijo que, en primer lugar, es un hijo que le dice a su padre, estando vivo, le dice, dame la mitad, dame lo que a mí me corresponde. Si el padre todavía no había muerto y él ya estaba pidiendo la herencia. Miren esta situación. El padre no había muerto, prácticamente el hijo le dijo, o sea, tú para mí ya estás muerto, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Y se fue a derrochar, y como dice la palabra, derrochó todo lo que tenía y terminó en una situación de desgracia. Este hijo, en la medida en que se iba alejando de su padre, más degradado caía. Más lejanía de su padre, más situación de pecado, más situación de desgracia, hasta quedar en la ruina total. Y hoy el Señor nos está invitando a que a partir de esta palabra reflexionemos cuál es la visión en primer lugar que nosotros tenemos de Dios. Porque hoy el Señor nos está haciendo esa declaración que Él es nuestro Padre. Pero muchas circunstancias de nuestra vida hacen que esta relación con nuestro Padre, esa visión que nosotros tenemos de papá, no nos impide relacionarnos con Dios. Porque pensamos que si nuestro Padre de la tierra fue así, de determinada manera, que ningún padre es perfecto. Y entonces esas mismas imperfecciones queremos trasladárselas a Dios. Y este hijo se va alejando de su padre. Y entre más se aleja, más bajo cae. Y tan bajo cae que termina cuidando cerdos. Cerdo que era un animal impuro para el pueblo de Israel, tan bajo cayó que deseaba comer lo que los cerdos comían. Y en esa bajeza, en esa degradación, en esa podredumbre en que ya estaba ese hijo, reflexiona y empieza su camino de conversión. ¿Cuántos jornaleros de mi padre no tienen pan de sobra? Y yo aquí muriendo de hambre. Miren, hermanos, estos días en que ya cumplimos casi 10 días, 11 días, yo no los cuento porque uno se desespera si los cuenta. Ya no sé ni cuántos días llevamos sin poder salir. Estos días nos han enfrentado con nuestro propio yo. Estos días, por ejemplo, para nuestra vivencia como familia ha sido un reto para nuestra paciencia. Nosotros tenemos 3 hijos pequeños. En lo que nosotros pensábamos que éramos unos padres muy flexibles, muy amorosos, pero ha sido todo un reto para nosotros, porque el estar todos juntos todo el tiempo, uno se desespera, uno no tiene paciencia. Uno se da cuenta incluso de cuán lejos, a pesar de que uno declare muchas cosas, cuán lejos el corazón está de Cristo. Uno se da cuenta de lo orgulloso que es el corazón. Hoy, en esta cuarentena forzosa en la que no tenemos ni siquiera la posibilidad de ir a la Eucaristía, nos damos cuenta cuán muchas veces que tenemos el corazón engreído, que nuestro corazón cree que no necesita nada, que ya lo tenemos todo. Y una reflexión que ha hecho mi esposo durante todos estos días es que cuando uno está en estas circunstancias, uno se da cuenta de que no hay seguridad, que el dinero no es la seguridad, que el trabajo no es la seguridad, que ni siquiera la familia es nuestra seguridad. Hoy esta crisis nos está poniendo presente cuál es nuestra seguridad. ¿Cuál era la seguridad del hijo pródigo, de ese muchacho desperdiciador? El dinero. Y hoy, cuando muchos ven su situación, cuando todos, no muchos, cuando todos miramos
¿Será que cuando se levante esto yo tendré trabajo todavía? No lo sabemos. Cuando se levante esto, ¿cómo estarán mis recursos económicos? Cuando se levante esto, ¿cómo estará la relación con mi familia? No lo sabemos. Y el hijo pródigo, cuando se vio sin ningún tipo de seguridad, fue cuando pensó y reflexionó y dijo, voy a volver a mi padre. Hoy el Señor también te está diciendo a ti, en familia que nos escuchas, hoy que nos quedamos sin seguridades, donde el dinero, ya nos dimos cuenta, el dinero no es nada, donde la familia no es la seguridad, donde el trabajo no es la seguridad, el estudio no es la seguridad. La única seguridad que nos queda, el único Dios importante es nuestro Dios Padre. Entonces, primera enseñanza, el hijo pródigo en su camino de conversión se dio cuenta que no había seguridades, que el dinero, ni la fama, ni su familia, nada de eso era seguridad. La única seguridad certera era volver a la casa del Padre. Y el segundo momento, el hijo pródigo se da cuenta y decide volver. Y vuelve andrajoso, sucio, maloliente, oliendo a cerdo. O sea, un cerdo en la época de Jesús olía igual que un cerdo en esta época. O sea, desagradable. Y decide volver. Y ahí viene la actitud del Padre. La actitud del Padre. Y el Padre lo ve, y la palabra nos dice, el Padre lo vio de lejos y se enterneció. Miren, Jesús nos describe cómo es su papá. Su papá, el Abba de Jesús, nuestro Dios, el que nos ama, es un padre que desde lo lejos, antes de que el hijo diga nada, se enternece. Y el padre es el que sale corriendo al encuentro del hijo, totalmente enternecido. Y el padre, el hijo todavía no había pronunciado una palabra, cuando el padre se le tira encima y lo besa. O sea, esto es hermoso, porque ese es nuestro Padre, esa es nuestra seguridad, que cuando apenas yo estoy reflexionando acerca de mi vida, ya el Padre me ve y sale corriendo a mi encuentro y me abraza y me da un beso. Y saben que este abrazo y este beso es significativo, porque en la cultura judía, cuando una persona estaba viviendo en tierra de paganos y criando cerdos, debía hacer un rito de purificación antes de volver. Pero al padre no le importó. El padre sale corriendo y así de andrajoso lo abraza y lo recibe. Eso es, si lo queremos poner como en la moda en que estamos, es como cuando un miembro de nuestra familia sale a comprar, porque abastecerse, tiene que salir, y cuando regresa a la casa hay que hacer todo un protocolo de desinfección, que los zapatos se quedan afuera, que hay que cambiarse la ropa, que hay que bañarse si es posible completo, que si no te bañas hay que lavarse los brazos, la cara, todo un protocolo antes de entrar en contacto. Entonces figúrense, eso es como si, no sé, como si ustedes hubiesen ido a una urgencia, se hubiesen untado de todos los virus. Sin embargo, el Padre no le importa y salió a tu abrazo, a tu encuentro. Miren qué maravilloso es nuestro Padre Dios. El Padre que sana, el Padre que libera, el Padre que solo necesita un pensamiento tuyo para Él obrar, para enternecerse contigo. Un solo pensamiento, una palabra tuya basta para que el Padre se enternezca contigo y salga corriendo y te dé un beso. Un beso que selló el perdón, incluso no pedido, del hijo. Después de la reacción del padre, es que el hijo vuelve en sí y dice: Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Y el papá parece ni escucharlo, sino que enseguida vengan y tráiganle y pónganle un anillo. O sea, miren ese signo, ese gesto del padre de amor, ponerle un anillo que no era un aderezo,
un adorno, sino un anillo que representaba la realeza de ese hijo. Devolverle, o sea, a un hijo que ha derrochado toda la fortuna del padre, el padre confía en su conversión y le da un anillo, le devuelve su dignidad, le calza las sandalias, diciendo, tú aquí no entras como jornalero, tú aquí entras como lo que eres, como un hijo. Y le ropa e inicia la fiesta. Miren, hermanos, la actitud, ese es el Dios en que nosotros creemos. El Padre que lo único que está esperando es que ahí en el encierro en el que te encuentres, que puede ser no solamente un encierro físico, sino también un encierro afectivo, un encierro espiritual. Porque estos días sacan también a relucir la depresión que llevamos dentro. Estos días sacan a relucir los resentimientos que nosotros tenemos al interior de la familia. Estos días sacan a relucir cuántas veces nos hemos sentido que no nos aman. Estos días sacan a relucir que necesitamos un amor mucho más fuerte que el del marido, que el de los hijos, que el del padre, que el de los hermanos. Días como estos nos hacen gritar interiormente y decir, yo necesito que me amen. Y hoy tu Padre del cielo te grita, aquí salió corriendo a tu encuentro, a decirte que tú eres valioso para Él, que tú eres valiosa para Él. Hoy, donde de pronto en muchas familias viven la tristeza de la enfermedad, viven la tristeza de perder un ser querido, donde viven su propia depresión. Hoy Jesucristo te está diciendo que te llama a llevarte a los brazos de tu papá, de tu papá, de tu papá Dios. Miren, hermanos, que se arma la fiesta. Se arma la fiesta, ¿por qué? Porque el hijo solamente pensó, meditó, reflexionó y dijo, voy a volver. Solamente un pensamiento. Un pensamiento, una palabra es suficiente para que el Padre Dios, para que el Padre bueno actúe en tu vida, actúe en tu soledad, actúe en tus enfermedades. Una palabra tuya y el Señor actúa. Miren, es como el centurión romano le dijo a Jesús, Jesús, es que una palabra tuya basta. Y hoy el Padre te dice a ti, pero hijo, es que una palabra tuya y yo muevo el mundo por ti. Una palabra nuestra, una sola palabra nuestra, mueve el amor del Padre para sacarnos de esta situación que nosotros estamos viviendo. Segunda enseñanza, entonces, la primera era que la actitud del hijo, el hijo que pensó, meditó, que lejos de su padre no podía estar. Entre más lejos de su padre estaba, más degradado caía. Segunda enseñanza, el padre, esa sola meditación fue suficiente y salió corriendo a recibir a su hijo. Y lo recibe y hace una fiesta. Y entonces aquí entramos en la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Recuerdan la base de todo este proceso? Juan 3:16, que dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida. Para que todo aquel que crea tenga vida. Y entonces, ¿se acuerdan? El hijo, hicieron una fiesta porque ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Y cuál es la vida a la que el Señor nos llama? Entonces vamos a seguir meditando en la palabra y vamos a tomar ahora el Evangelio de San Mateo. Mateo en el capítulo 6, versículos del 32 al 34. Entonces vamos fijando la palabra base, la palabra guía de todo este proceso es San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama Dios que envió a su Hijo único
para que para que tú, si crees en Él, tengas vida y vida en abundancia. Las actitudes del Padre, un Padre lleno de ternura, la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Y ahora la vida en abundancia a la que nos invita el Señor, la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 31 al 34. Miremos. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pues el Padre del cielo sabe que ustedes tienen necesidades de todo ello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hermanos y hermanas. Hoy hemos querido también meditar en esta segunda parte de la charla. En este segundo momento sobre el Evangelio de San Mateo y estas palabras que el Señor nos está manifestando y que son unas palabras que van acorde con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y con esta primera parte del seminario de vida en el cual estamos reconociendo ese amor de Dios. Y Dios nos quiere llevar, Dios Padre nos quiere llevar más allá de lo temporal, más allá de lo material, más allá de lo que podamos estar viviendo en esta hora. ¿Por qué? Porque ya lo decía María al principio, nosotros estamos viviendo una época compleja en el cual hay muchas seguridades, entre comillas, pero frente a eventualidades que no podemos controlar, como estas que estamos viviendo, no hay ninguna seguridad. Y toda seguridad es un tipo de idolatría, es una forma de idolatría en la cual pues Dios nos hace recordar ese primer mandamiento, que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cuando nosotros tenemos seguridad de trabajo, de estudio, de alimentos, etcétera, nosotros nos creemos en nuestra mente y en nuestro corazón que ya estamos bien, que lo tenemos todo y que aguantaremos no sé cuánto tiempo así. No hay nada seguro. No tenemos nada seguro, ni la vida, ni nada. Entonces Dios, en este momento, en el Evangelio de San Mateo nos dice algo que es importantísimo. No se preocupen por esas cosas, que si van a comer, que tienen hambre, que no tienen trabajo, que no han pagado el colegio, que no han pagado la universidad, que no hay plata para... No se preocupen por esas cosas, que por esas cosas se preocupan los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no tienen ninguna esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza de nuestro Padre del cielo, la esperanza de Cristo, la esperanza de Jesús, que se hizo hombre para la salvación nuestra, la esperanza de Dios, que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Recuerden lo que le dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María el día de la Anunciación. Es que para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra, y el ángel la dejó. Se fue. Y el ángel se fue. Recuerda, tú que estás allí, al frente de esa pantalla, para Dios no hay nada imposible. Por eso es importante quitarnos de nuestro corazón y de nuestra mente toda seguridad,
material y humana y colocar nuestra mirada en Jesús. Acuérdense el pasaje bíblico del momento en el cual Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven, y Pedro empieza a caminar por las aguas. Pero cuando Pedro quita la mirada del Señor y la pone sobre el oleaje, Pedro se asusta, le da miedo. ¿Y qué le pasa? Se empieza a hundir. Se empezó a hundir, a hundir. Sálvame, maestro, es el grito que pega Pedro. Sálvame, maestro, porque perezco. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, dudaste. Hoy el Señor nos está diciendo, no pongas la mirada sobre las aguas turbias, sobre las aguas peligrosas. Pon la mirada en mí. Yo soy tu seguridad, tu refugio. Qué maravilloso es el Señor. Porque en ese amor tan infinito que Dios nos tiene, a pesar de lo que somos, de nuestras miserias, Dios nos da un nuevo vestido, un nuevo anillo, nos calza las sandalias y nos tiende la mano para sacarnos de las aguas profundas. Por eso, en estos momentos, entreguémosle al Señor esa incapacidad, esa miseria nuestra, para que Dios la transforme en un momento de santidad y de bendición para nosotros. El otro punto importante aquí que hay que tener en cuenta es el reino de Dios. La palabra en el Evangelio de San Mateo nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las añadiduras? Que el trabajo, que la comida, que no sé qué. Esas son las añadiduras. Eso no es lo importante. Mira que Jesús lo deja por allá, lo deja lejos. No. ¿Qué es lo más importante? Buscar el reino de Dios. El reino de Dios en nuestro corazón. Y uno empezaría a decir, oye, ¿pero qué es el reino de Dios? Jesús nos dijo muchas parábolas para explicarnos el reino de Dios, varias. Está la parábola de la levadura, está la parábola del grano de mostaza. Pero, ¿qué sería básicamente ese reino de Dios? Ese reino de Dios es el amor de Él en nuestros corazones. La vivencia del amor de Él en nuestra vida. Sentir que en nuestros corazones está su presencia y su fuerza y su salvación a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Ese es el reino de Dios en estos momentos para nosotros. La seguridad de que nuestra fe y confianza está puesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Dios hoy nos dice, el reino de Dios está en mi amor. El reino de Dios está en el amor de Dios, en su justicia, en su santidad, en su poder, en el poderío que tiene el Señor. Porque Dios, cuando el pobre, cuando el miserable, lleno de pecado, como todos nosotros, hemos clamado al Señor en algún momento de nuestra historia, Dios lo salva. Dice el Salmo, cuando el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha, Dios lo salva. Y eso no es palabra muerta, eso es palabra de vida para nosotros en este momento. Es una palabra que el Señor te está dando a ti y a mí, a todos nosotros, que es una palabra de salvación. El reino de Dios, por tanto, uno dice, bueno, ¿y cómo es ese reino de Dios actuando en mi vida? Ahí sí vendría la parábola de la mostaza y de la levadura. ¿Qué pasa con la levadura cuando uno se la tira a la harina? El pan empieza a crecer cuando está en el horno, pero nosotros no vemos ese crecimiento. No vemos esa acción de la levadura. Como tampoco vemos cómo es el crecimiento del árbol de mostaza. Y termina siendo, a pesar de una semilla tan pequeña, ese reino de Dios, tan pequeño, cuando entra a nuestro corazón a través de la fe, se convierte en un árbol frondoso. Entonces, el amor de Dios va actuando en nosotros. Y entonces ese reino de Dios tiene dos vías. Tiene dos vías. La vía individual de nosotros como personas,
en nuestra conversión personal, en esa relación de amor con Dios, y la otra vía que es la vía de la comunidad, del amor de Dios en la comunidad. Nosotros somos comunidad, somos una comunidad de creyentes, somos una comunidad de fieles, somos una comunidad que confía en el Señor, que espera en el Señor y que Dios está actuando en nosotros sin darnos cuenta. Y este es un momento propicio para que ese reino de Dios manifestado en su amor se crezca en nuestros corazones en estos momentos en los cuales estamos encerrados, estamos en silencio, estamos callados, estamos encerrados en nuestras casas. Y Dios nos también, en medio de esta situación, que al parecer es compleja, es difícil, pero Dios no nos abandona. Y Dios nos tiende su mano para que en este silencio meditemos. Oye, la ciudad, Barranquilla es una ciudad de mucha bulla, si se han dado cuenta, extremadamente bullera. En estos días ha habido un silencio increíble, increíble. Es más, parece que la prohibición hubiese sido también apaguen los equipos de sonido. Esta cuarentena nos ha llevado a apagar también tanto ruido y a escucharnos a nosotros mismos. Cuánta inquietud, cuánta ansiedad hay en el corazón del ser humano en estos días. Parecen leones enjaulados. Lo que me dice a mí la gente, no, es que, ay, mi marido parece un león enjaulado porque es que, ay, qué cansón, que no sé qué. Y como decía María, en estos días se pone a prueba la paciencia, la tolerancia, el amor, el diálogo, el conversar, el compartir en familia, el estar allí los unos con los otros. Sé que no es fácil, pero el Señor nos está fortaleciendo en estos momentos. Y la vida comunitaria, pues la vida comunitaria, ese reino de Dios tiene que crecer inicialmente en nuestra comunidad base, que es nuestra familia, y posterior también en los demás, en las cosas que estamos haciendo. Yo sí les digo, hermanos y hermanas, no estén viendo ya más cadenas de pesimismo, de más cadenas fatalistas de WhatsApp, de todas las redes sociales, en Facebook, en todo está llegando un montón de basura, estupideces, tonterías. Ya, no vean más videos bobos, tontos, no. Dejen de perder el tiempo en eso y pónganse a orar. Pónganse a orar porque cuando el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha. Hay que orar. Hay que ponernos a orar en estos momentos, que es un momento complejo. Y yo quisiera compartirles, complementando un poco lo que hemos hablado sobre ese amor de Dios y esa gracia de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, es la experiencia que yo particularmente he tenido de ese reino de Dios que ha crecido en mi vida y que en muchos momentos no me he dado cuenta. Digamos, este año, el año pasado, y a principios de este año, he cumplido 20 años en este caminar del Señor. Igual soy un viejo principiante, ¿no? A veces me siento que como si nunca hubiese conocido al Señor en algunos momentos de mi vida, pero Dios siempre lo sorprende a uno y lo mantiene y lo complementa. Y en ese caminar durante estos 20 años he venido reflexionando cómo el Señor, cómo ese reino de Dios ha crecido también en mi corazón, en mi familia, en mis familiares. Y es darme cuenta que a pesar, yo tengo una discapacidad visual, y a pesar de mi discapacidad visual, el respaldo familiar ha sido importantísimo para el desarrollo de mi propia vida, de mi vida afectiva, de mi vida como persona, de mi vida laboral, de mi vida, en muchos ámbitos. Y reconocer, por ejemplo, que cuando
me enfermé y bueno, vinieron todas las cirugías y todo quedó así como en un status quo, como que ya no había más nada que hacer. Llega un momento en el año 2004, a mediados antes del 2000, perdón, en el primer semestre del 2004, donde le digo al Señor, yo tengo que estudiar, yo tengo que seguir estudiando porque yo no me puedo quedar en esta situación. Y bueno, hablo con mis papás y mi mamá me dice, mire, nosotros nunca le hemos quitado el respaldo a usted. Es una decisión suya si usted quiere hacer o no quiere hacer. Si usted desea, en lo que sea, nosotros lo apoyaremos. Y en ese nosotros lo apoyaremos no quiere decir que yo venga de una familia adinerada ni nada por el estilo. Es ese apoyo espiritual, moral, material también. Pero ese es el apoyo de la familia, ¿no? De ese don de Dios que me ha regalado, de mi familia, de mi papá y mi mamá y mi hermano. Y en ese momento, en esa hora difícil, porque no fueron años fáciles, en ese momento difícil, bueno, empiezo, mi mamá siempre tuvo un anhelo en su corazón. Ella no es una mujer preparada, mis papás no son personas preparadas, educadas, ni nada por el estilo. Ellos vienen de Santander, nosotros somos santanderianos. Y ellos, un día, mi mamá dijo, yo no tuve estas oportunidades de estudio y al estar nosotros en la ciudad trabajando, pues mis hijos tienen que estudiar. Y yo voy a esforzarme para que ellos estudien. Y eso es importantísimo porque en la vida del cristiano, el cristiano tiene que educarse. El cristiano tiene que educarse en la vida. ¿Para qué? Para dar razones de nuestra fe. Es que nosotros en este reino de Dios, como lo decía ahorita, nosotros no estamos aquí para ver yo qué soy. Ay, será Dios mío que tú quieres que yo sea pastelero, que yo sea abogado, que yo sea ingeniero. No. Dios no quiere, no le importa si tú eres una decoradora de hallacas o un preparador de buñuelos, nada de eso. A Dios no le interesa eso. Dios lo que quiere en estos momentos es que tú vivas ese reino de Dios. Y en ese reino de Dios, pues, bueno, está el también educarse, formar nuestros hijos, formarlos en una educación cristiana, no en los valores, ojo, porque aquí la gente habla no de valores, sí, pero ¿cuáles son los valores en los valores de esta sociedad? Es en las virtudes cristianas. En las virtudes cristianas en las que nos tenemos que formar. Y mis padres, bueno, me apoyaron y siguió el proceso académico. Yo estudié, bueno, me formé, me hice psicólogo. Y gracias a Dios en el proceso educativo me esforcé. Con la ayuda de Dios logré una beca y así pude aliviar también económicamente a mis papás. Debido a que por la beca y el rendimiento académico me gané la beca y logré aliviar económicamente a mis papás. Entonces, es un esfuerzo que también uno tiene que hacer en la vida. O sea, el reino de Dios crece en nuestros corazones en la medida en que nosotros, como dicen los españoles, a Dios clamando y con el mazo dando. O sea, nosotros tenemos que también poner de nuestro esfuerzo, tener disciplina. No ha sido fácil. Después de allí logré estudiar mi maestría en psicología y hoy en día estoy en el mundo entero, en cualquier lugar del mundo. Pero Dios me regaló una beca. Participé en un concurso ante Colciencias y gané una beca para estudiar el doctorado. Ya terminé mi doctorado y estoy ya en la última fase de entrega ya del trabajo de tesis. Y ya entregué y bueno, bendito sea el Señor. Ha sido un esfuerzo. Y María Andrea también, el mismo año en que me gano la beca, ella participa en otra convocatoria y se gana una beca. Y eso es el milagro, uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en nosotros. Porque aunque Dios no le interesa qué vamos a hacer nosotros, qué profesión tengamos, a Dios lo que le importa es que desde nuestra profesión, como psicólogo, como abogado, como médico, como ingeniero, como contador, como lo que sea que tú hayas sido, como técnico electricista, desde esa vocación particular, como ama de casa,
tú hagas crecer el reino de Dios en los que te rodean y lleves a la salvación también de las almas. Lleves las almas a ese encuentro con Jesucristo. Lleves las almas a un encuentro con Dios para que Dios también haga crecer el reino de Él en esos corazones que no conocen al Señor. Entonces, es mirar en esa parte, no nada más lo educativo, ¿no? Yo podríamos hablar aquí muchísimas cosas, pero el tiempo es corto. Y como mi mamá, que también es una mujer de fe, una mujer piadosa, también ha dejado crecer el reino de Dios en su vida, y como esa cadena de bendición de lo que ella no pudo, pero que se esforzó para lograrlo, porque se esforzó, y mi papá también, se esforzaron muchísimo. Hoy en día, mi hermano y yo, pues podamos tener una educación digna. Y desde nuestras profesiones, desde lo que hacemos, llevamos el Evangelio. No somos santos, yo no lo soy. Puede ser más pecador que ustedes. Y puede que sí. Pero Dios tiene misericordia de sus hijos. Y Dios está vivo en medio de nosotros. Dios, porque es que para Dios no hay nada imposible. No se les olvide eso. Es que para Dios no hay nada imposible. El amor de Dios es capaz de romper todo miedo, porque lo dice la primera carta de San Juan. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera este miedo, porque la gente tiene miedo ahora. En estos momentos, ¿saben de qué tiene la gente miedo? De morir. Por eso es tanta angustia, tanta ansiedad, tanta tristeza, tanta depresión. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de morir. Y el Señor, que nos dice en su palabra, no tengan miedo de aquel que puede matar su cuerpo, tengan miedo de aquel que puede hacer perecer sus almas. ¿Y cuál es ese? ¿Quién es ese? Satanás. El demonio es el único que puede hacer perder nuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos los únicos animales que sabemos que nos vamos a morir. Nosotros somos los únicos que nos vamos a morir. Sabemos, somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué más da si nos coge el virus o no nos coge? Igual si nos morimos de un infarto, si nos morimos de lo que sea. ¿Eso qué? ¿Eso qué con nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Vivir en ese reino de Dios que Dios tiene preparado para nosotros. En ese reino de Dios que Él tiene preparado para ti, para nosotros, para tu familia, para tus amigos, para aquellos que te conocen, para aquellos que no te conocen y se van a encontrar contigo en algún momento. Dios tiene preparado ese reino de Dios, que es un reino de Dios de salvación, de misericordia, de amor, de perdón y de justicia. Y porque sí, de justicia, porque todo aquel que se le haya predicado la palabra de Dios y rechace de manera consciente a Jesucristo y no se convierta y muera y perezca, pues ha cometido el pecado más grave contra el Espíritu Santo, pecado que no será perdonado y se ganará su propia condenación. Hoy el Señor nos invita a que lo amemos. Déjate amar por Él. Déjate que el Señor entre en tu vida y haga crecer ese reino de Dios. En 20 años, pues bueno, hoy estamos predicando. María tiene más, María tiene 30. Pero en 20 años, hoy estamos aquí en esta predicación virtual, haciendo uso de YouTube Live. Y es increíble. Nosotros nunca pensamos que íbamos a estar en esto, pero el reino de Dios se tiene que seguir manifestando en nuestras vidas. Y es una voz de aliento, ¿por qué? Porque nosotros, al igual que ustedes, no tenemos a Jesús Eucaristía. Pero ¿saben a quién tenemos nosotros? Como no podemos comulgar en estos momentos, tenemos a la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María es esa custodia viva en medio de nosotros. La Santísima Virgen María es ese sagrario, ese tabernáculo, ese sagrario donde está Jesús. Oye, y lo es. Ha sido el único ser humano sin mancha y sin pecado después de Jesús. Porque ha aportado a Dios en su vientre. Por eso la maternidad es una gracia importantísima. Por eso la maternidad es un don de Dios.
Por eso el demonio incita a las mujeres para que aborten, para que destruyan, porque en la medida que las mujeres abortan y matan a sus hijos en su vientre, destruyen ese plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Cada alma que se le impide entrar al banquete de la vida es un alma menos que puede alabar y adorar a Dios. Hoy el Señor en esta tarde nos invita a alabarlo y adorarlo en su amor, en su gracia, en su bendición, en su justicia, porque cuando el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha. Cuando aquella persona, acuérdense la oración del Magnífica. ¿Qué dice la oración del Magnífica? Derriba del trono al poderoso y enaltece a los que se humillan, a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Acuérdense de esa oración que hace la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Y Dios colma de bienes a los hambrientos. No se preocupen, hermanos, por lo material. Eso no importa en estos momentos. En este final de los tiempos, lo más importante es Cristo. Él es el más importante y la Santísima Virgen María, que está aquí con nosotros. Clamemos hoy. Vamos a escuchar y vamos a orar en esta alabanza de Jesús está vivo. Porque Jesús está vivo. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para la salvación de nosotros. Bendito sea, Señor, en esta tarde. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Jesús, tú estás vivo en medio de nosotros. Jesús, hoy te entrego todas las personas que están conectadas a través de este YouTube Live. Hoy te las entrego, Señor, para que las bendigas, para que las sanes, para que las liberes. Señor, tanto nos has amado. Señor, tanto nos has amado que has entregado a tu único Hijo. Bendito seas, Señor. Alabado seas en esta tarde. Alabado seas. Que crea en él, no era más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Sana la vida de nuestros hermanos. Sánanos. Tú estás presente, Señor, en este lugar. Tú estás presente, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Tú lo dices, Señor, que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor Jesús. Y hoy estamos reunidos a través y conectados a través de este YouTube Live. Hoy, Señor, toma la vida de mis hermanos, toma la vida de mis hermanas en estos momentos que nos escuchan y tómalos en estos momentos y santifícalos, libéralos, sánalos, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, sana hoy nuestras vidas, sánanos de nuestras enfermedades, sánanos, Señor, de toda tristeza, sánanos, Señor, de toda depresión, echa fuera, Señor, echa fuera toda tristeza, toda amargura, Señor. Dale paz, armonía a todos los hogares que nos están escuchando en esta hora. Libera, Señor, de toda tragedia, de toda amargura, de toda división, de toda rencilla, de todo sufrimiento, Señor. Hoy rompe con toda cadena de pecado. Libera a tu pueblo, Señor Jesús. Toma a los hombres que están en estos momentos conectados y dales una confianza absoluta en ti, Jesús. Tómalo, Señor. Toma su mente y su corazón. Derrámate, Espíritu Santo, sobre ellos y libéralos en esta hora. Derrámate, Señor, para que confíen en ti, Señor. Porque todo aquel que confía en ti jamás queda defraudado, Señor.
porque para ti no hay nada imposible, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, porque tú tienes la capacidad de multiplicar los alimentos, Señor. En esta hora, Señor, obra con milagro y poder sobre nuestros hermanos, sobre aquellos que no tienen nada para comer, Jesús, y multiplica, bendito Dios, multiplica la materia, porque tú tienes el poder. Tú tienes el poder, Señor, así como hiciste y multiplicaste los panes en el desierto, así como multiplicaste a San Felipe Neri la comida cuando no había comida en Roma. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que multipliques nuestras alacenas, que multipliques cuando en el momento que se esté acabando, en el momento de la escasez, si no tengamos dinero, Señor, multiplica. Confiamos en ti, Señor, porque nosotros no somos paganos, Jesús, porque nosotros no somos paganos para estar preocupados por esos asuntos, porque queremos vivir en el reino tuyo, Jesús, en el reino del amor, en el reino de la justicia, en el reino de la misericordia, en el reino de la salud, en el reino, bendito Dios, de tu amor y de tu bondad, Señor, porque queremos vivir ese reino de liberación, de sanación, de aquel hijo que está lleno de pecado, Señor, como nosotros, y al acercarnos a ti, tú nos das una vida nueva, Señor. Oh Dios, te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Alábalo y glorifícalo. No te dé vergüenza en esta hora glorificar al Señor por lo que está haciendo en tu vida, por lo que hará en tu vida en estos momentos. Bendito seas, Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Bendito seas porque tienes el poder de liberarnos de nuestras inmundicias, de nuestro pecado, de nuestra miseria. Oh Señor Jesús, instaura en nuestros corazones tu reino en esta hora. Instaura en nuestros corazones y en nuestra mente el reino tuyo, Señor. Un reino de vida, de salvación. Derrámate, Señor, derrámate con poder sobre nuestras vidas. Derrámate, Espíritu Santo, Maishahala, Karamaisani, Mirindai. Derrámate sobre nuestros hermanos. Derrámate, Señor, sobre nuestro vecindario. Derrámate, Señor, sobre nuestros vecinos de la cuadra. Derrámate sobre nuestra ciudad. Derrámate, Señor, en estos momentos sobre nuestro país, sobre el planeta entero. Derrámate y demuestra tu poder, Señor, sobre la miseria humana, Señor Jesús, porque no somos nada ni nadie. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder de sanar, de liberar, de sanar, de glorificarte en medio de nuestras pequeñez. Oh Señor Jesús, tómanos en esta hora. Tómanos, Señor, tómanos, bendito Dios. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Alaba al Señor, alábalo en este momento de oración. Alábalo, porque el Señor te ha creado para que lo glorifiques, te ha creado para que lo honres, para que lo alabes, para que lo adores. Ese es el motivo por el cual has sido creado, para que lo alabes. Alábalo en estos momentos, glorifica al Señor, a tu Dios, a tu Señor, el que te dio la inteligencia, el que te dio la vida, el que te ha dado todo, el que te ha negado todo también, porque si te lo ha negado es porque puede ser para tu perdición. Y hoy el Señor, lo que nunca nos negará es su amor. Por eso, bendito Dios, clamamos a ti, tu amor y tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito Alabanzas a ti, Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración en comunidad. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias por sus familias, por las intenciones que hay en su corazón, por las intenciones de ser liberados, sanados y salir